Lo decía, ¿no? Y yo decía, me robó la palabra la pastora Manu. Pero bueno, el Señor me ha hecho entender algo a través de esto, ¿sí? Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Y esta palabra la podemos dividir en tres partes. Primero dice venid. O sea que el Señor nos está llamando. Y si nos está llamando es ¿por qué? Porque no vamos muchas veces al Señor cuando estamos cansados y cuando estamos trabajados. Miren, yo arranqué a trabajar hoy, estaba de vacaciones, ¿sí? Y saben que descansé, pero ¿qué entendí a través de esta palabra? Que, por ejemplo, yo empecé las vacaciones el miércoles pasado, ¿no? Tuve miércoles, jueves franco, viernes, 9 días tuve. Y me olvidé del trabajo, me olvidé que me tenía que levantar temprano, me olvidé que tenía que madrugar, ¿no? Y el Señor me hacía entender esto cuando te dice descansar, que te olvides de las cosas. Porque a veces venimos acá y cuando la pastora está orando, ¿cuánto entregaron las cargas? ¿Cuánto entregaron las preocupaciones, los problemas? Amén. Porque a veces, como siempre, hay muchos versículos que los repetimos, pero no lo hacemos carne en nosotros. Amén. Y este es uno de ellos, es decir, a la presencia de Dios tenemos que venir. Por eso el Señor nos está llamando y dice, venid. Si están trabajados y cansados, venid. Y a veces estamos cansados y trabajados y nos quedamos en la casa. No venimos porque estoy cansado, no tengo ganas de ir. ¿Amén? Y el Señor dice, y yo los haré descansar, dice. Y como yo le decía, ¿cuántos descansan en el Señor? Y les vuelvo a repetir, no es lo mismo dormir que descansar, porque uno se puede ir a dormir, pero no descansar. Y lo mismo pasa cuando venimos acá y decimos, entregamos las cargas, las preocupaciones y nos vamos igual o peor de lo que venimos. ¿Por qué? Porque no dejamos las cargas acá realmente, los problemas, todo lo que el Señor, todo lo que arrastramos, ¿no? De la semana o de las cosas, no las dejamos acá. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Porque muchas veces los cansancios no vienen solamente físicos, sino vienen del alma, de la mente. Con el pastor estábamos estudiando en la guerra espiritual cómo trabaja el enemigo en la mente. Y muchas veces estamos cansados por eso, porque tenemos pensamientos malos. Y venimos acá y no dejamos esos pensamientos también. No descansamos en el Señor. Y este es el lugar donde nosotros tenemos que descansar, la presencia del Señor. En nuestras casas lo mismo, cuando vamos a orar, entregarle la carga, las preocupaciones, todo va a estar bien. Amén. Yo me preocupaba por todo, me pasa siempre, y por ahí me dice bien, porque cada vez que voy a cobrar y tenemos que empezar a pagar las cosas, me empiezo a preocupar porque no nos va a alcanzar, no lo vamos a poder pagar, que esto, que lo otro, sacamos todo, pagamos todo y nos sobra. Y siempre Emily dice lo mismo, vos te falta fe. Amén. ¿Y a cuánto les pasa cuando llega el fin de mes que tenés que empezar a pagar y no voy a llegar? Y llegás. ¿Pero por qué? Porque estamos tan preocupados en otras cosas, en el trabajo, en otras cosas que no tenemos tiempo. Muchas veces no tenemos tiempo. Mire lo que dice Marcos 6:31. Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y a veces no tenemos ni tiempo para comer de tantas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué decía acá? Los discípulos le venían a contar a Jesús que habían hecho un montón de cosas, y Jesús, ¿qué le dijo? Vengan vosotros y apártense a un lugar desierto y descansen un poco. Amén.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos llenamos de actividades y estamos cansados. Porque me ha pasado muchas veces que vengo acá y me duermo, literalmente me duermo. Mili por ahí está. ¿Pero por qué? Porque tenemos muchas veces cansancio mental en la mente, cansancio físico. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no entrego las cargas acá. Porque si vos entregas las cargas te vas renovado, te vas fortalecido. ¿Y qué pasa? No, estamos así. Y me dormí un día, y no escuché nada. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto? Por eso, porque no entregamos verdaderamente las cargas delante de la presencia del Señor, como les decía. Y acá está bien claro, dice, venid y apártense a un lugar y descansen un poco. Y dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo para comer. Y como les digo, a veces no tenemos tiempo para comer porque hacemos un montón de cosas, y si no comemos, ¿qué pasa? Vamos a tener problemas físicos. ¿Y cómo vamos a descansar? Y eso también, el no comer bien, o el no comer, no vamos a poder descansar tampoco. Y una cosa trae a la otra. Tenés un cansancio físico, un cansancio mental, y todo se transmite a lo espiritual. Entonces vas a venir acá cansado, sin ganas de estar acá. Pero si venimos a este lugar es para entregar las cargas, para irnos renovados. Si viniste con un problema te tenés que ir con una sonrisa, si viniste triste te tenés que ir alegre. Pero una alegría genuina, no decir, sí, estuvo linda la reunión Amén. Yo cuando leía esto decía, muchas veces repetimos la palabra, la repetimos, pero ¿la entendemos realmente o lo que el Señor nos quiere decir? Les vuelvo a repetir, ¿cuántos descansan en el Señor? Cuando vos comenzás a descansar en el Señor trae revelación a tu vida. ¿Qué trae? Palabra a tu vida, trae descanso. Descansás y estás confiado, no te preocupás, estás tranquilo de saber que si Dios está en el asunto, ya está, listo. Pero a veces nos preocupamos, nosotros como hijos de Dios nos preocupamos más que los del mundo, y ellos no tienen al Señor. Y a veces estamos más preocupados nosotros que ellos. Miramos las noticias, no, viste todo lo que pasa, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Estamos en este lugar, en el mejor lugar, estamos cubiertos. El Señor nos está guardando, librando de un montón de cosas que ni siquiera sabemos que están pasando ahora. Quizás están matando a alguien en este momento y nosotros estamos acá. Y venimos sin ganas a veces. Y nos vamos con menos ganas. ¿Amén? Miren lo que dice Génesis 28:12. Esta es una historia muy conocida, pero el Señor me la hacía ver de este lado, ¿no? Del lado del descanso. Amén. Génesis 28:12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Esta es la historia de Jacob. Él estaba huyendo porque su hermano lo quería matar. Dice que en el camino agarró una piedra y la puso como cabecera, como almohada, porque dice que se había hecho ya de noche. Entonces iba en el camino, se pone la piedra y dice que soñó que una escalera de la tierra al cielo, ¿sí? Y si uno ve la historia de Jacob, él era engañador, eso significa Jacob, engañador. Y quizás la palabra dice que se fue solo, y yo pensaba, digo, capaz que él iba hablando con el Señor y pidiéndole algo, ¿no? Porque uno no sabe, cuando vos salís solo, o nosotros, le vas pidiendo al Señor, vas orando, le vas pidiendo. Y quizás Jacob iba caminando y se cansó. Y lo agarró la noche, puso la piedra, ¿y qué vino? Como les decía, la revelación. ¿Pero por qué? Porque descansó.
vivió una vida tan fea y quizás sentía culpa, entonces dijo, voy a descansar, sin darse cuenta que se iba a encontrar con el Señor a través de un sueño. Pero ¿qué pasó? Descansó. ¿Por qué? Porque se cansó de la vida que estaba viviendo, entonces huyó, se fue, porque el hermano, como les decía, lo iba a matar. Y pudo ver la conexión entre el cielo y la tierra, ángeles que subían y bajaban, dice. Y en el medio dice que le aparece el Señor, le habla. Pero ¿a qué voy con esto? A que muchas veces estamos así nosotros, sin rumbo, y quizás vamos caminando y nos cansamos. Y como les digo, cuando vos te descansás en el Señor, viene esto, viene la revelación. Dios habla a tu vida. Dios te muestra lo que tiene para tu vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué tiene el Señor para mí? Y ahora yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás descansando en el Señor? Si estás descansando en el Señor en ese descanso te va a traer el propósito que tiene para tu vida. Amén. Y muchas veces pasa esto, que Dios no nos revela lo que tiene para nosotros porque no descansamos en Él. Decimos, Señor, te entrego toda carga, peso, preocupación, y queda ahí, es una oración vacía muchas veces. Amén. Y yo lo entendí, como les decía, a través de esto quizás es algo insignificante, pero yo lo vi así, el Señor me lo mostraba así. Así como te olvidaste de que tenías que trabajar durante 9 días, así te tenés que olvidar de todas las cosas y entregar la carga, las preocupaciones en mi presencia. Amén. Gracias. Todo va a estar bien, como les digo, todo va a estar bien. Amén. El Señor tiene todo bajo control, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Mateo 6:33. Dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Y el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y otra de las cosas que no nos deja descansar en la presencia del Señor es lo que va a pasar mañana. Porque muchos de los que están acá quizás me están mirando, pero están pensando en otra cosa. O su mente está en, no sé, en algo que tiene que hacer mañana. Y mañana es mañana. Amén. Y eso es lo que nos pasa. Tenemos ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, de lo que vamos a hacer de acá, no sé, a 5, a 10 años. ¿Y qué dice acá? Que cada día trae su propio mal, tenemos que vivir un día a la vez. Disfrutar el día, pasar tiempo con el Señor, con la familia, disfrutar cada momento. Porque no sabemos, como siempre dice, no sabemos si salimos de acá y partimos con el Señor. No lo sabemos. Y no estamos disfrutando el estar acá en la presencia del Señor, escuchando una palabra. Amén. No disfrutamos. ¿Pero por qué? Porque no descansamos en el Señor. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero miren lo que dice el 32. El 31 y 32 más dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí dice, buscad primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Y esta también es una palabra que muchas veces la sacamos de contexto. ¿Por qué? Porque dice, mas primeramente busquemos el reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas os serán añadidas? ¿Qué dice el 31? Comeremos, beberemos, vestiremos. Entonces, ¿qué van a ser añadidas? La comida, la bebida y la vestimenta. Que muchas veces es lo que nos preocupa.
qué vamos a comer, qué vamos a vestir o qué vamos a tomar. Amén. Y este es un versículo del 33 que muchas veces decimos, tenés que dejar todo por el Señor, ponerlo en primer lugar, y te recitan este versículo. Pero ¿de qué está hablando? De la comida, de la bebida y de la vestimenta. Así es. Que como les digo, es por lo que nos preocupamos, y por eso es que dice en el 34, dice, así que no nos afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No te preocupes si mañana no sabes qué vas a cocinar, si mañana no sabes qué te vas a poner, si mañana no sabes qué vas a tomar, no te preocupes. Descansar en el Señor. A mí me ha ayudado un montón el no pensar tanto. Yo pensaba mucho las cosas en mí y dice, deja de pensar tanto, confía en el Señor. Y ahí es donde viene el descanso y decir, bueno, Señor, vos tenés todo bajo control, vos lo vas a solucionar. Desde antes de tener a Roma, el Señor nos viene sorprendiendo con un montón de cosas, amén. Bendiciones, y le damos gracias a Dios. Porque, como les decía, Roma tiene 1 año, pero nosotros cuando Roma nació, no le tuvimos que comprar nada, porque nos regalaron todo. Todo. A veces nos reímos con Billy porque yo le compré un pantalón a Roma. Nada más. Lo demás, todo, pañales, la cuna, todo. Y uno muchas veces antes de eso estábamos preocupados, decir, no, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que comprar la cuna, tenemos que comprar esto, tenemos que comprar aquello. Y el Señor nos sorprendió. Y le doy gracias a Dios por, como les decía, por la vida de mi familia, de mi papá, de mi hermana, de mi hermano, de mis suegros, de mi cuñada, que siempre están para nosotros y para Roma. Le doy gracias por eso. Pero a veces también nos preocupamos por eso. Y a los padres primerizos les debe haber pasado a todos. A Yaka seguramente le ha pasado. A Vicky y a Darío seguramente le va a pasar también. Pero estén tranquilos. O bueno, vos también ya lo pasaste. Amén. A Yaka le va. Y estamos así. ¿Y qué pasa? Dijo, vamos a confiar en el Señor. Y a ver, hermano, acá, Seba le molesta que le demos ropa para Roma. Y nosotros le decíamos que no, hermanos. Y ya hace como, venimos dando ropa hace como no sé cuánto ya. Cuántas cosas hemos sacado ahí. Y hay ropa que Roma ni siquiera ha usado, que la hemos regalado. Ahora la semana pasada sacamos un montón de ropa, se la regalamos a la prima de Mini que está por tener un bebé. Y eran un montón de ropa, eran como 2 bolsas, anteriormente le habíamos dado a otras personas. Y sigue teniendo más ropa y decimos, ¿de dónde sale tanta ropa? Amén. Y a veces uno está preocupado por eso, por qué va a vestir, qué va a comer. Y el Señor te dice, descansa. Descansa en mí, descansa en mi presencia. 1 de Pedro 5:7. ¿Todos lo tienen? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Como les decía, echemos nuestra ansiedad sobre Él. A veces estamos ansiosos por las cosas que van a pasar o, no sé, cuando vas a tomar una decisión, decir, tengo una ansiedad o capaz que vas a algún lado cuando estás buscando trabajo y tenés que estar tranquilo. La ansiedad muchas veces nos hace poner nerviosos y vienen un montón de cosas a nuestra mente. Tenemos que estar tranquilos, que la ansiedad no te robe la paz y el descansar en el Señor. Amén. Podemos tener ansiedad, sí, pero tenemos que saber descansar en el Señor. De saber que, como le digo, que con Él va a estar todo bien, que con Él vamos a lograr un montón de cosas. Pero hay que descansar en el Señor. Que podamos descansar, entregar toda carga, todo peso, toda preocupación. Y que realmente de las reuniones nos vayamos renovados. Que lleguemos a nuestras casas y podamos sentir ese renuevo de parte del Señor. Como decía la pastora, quizás hay familia de nosotros que no se congregan. Y al ver eso, que vos llegás renovado, transformado a tu casa, se van a contagiar, hermanos. Pero a veces nos vamos de acá y hay gente que no conoce al Señor. Y muchas de las familias que están acá quizás llegan a sus casas y tienen a su familia que no conocen del Señor y no llegan.
renovados. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que quieran venir a la iglesia si uno llega así a la casa? Porque a mí me pasó cuando yo comencé, yo veía a mi hermana, a mi mamá, que iban contentas a las reuniones, que venían, y uno se contagia de eso. Y gracias a eso hoy estoy acá, mi papá también, que fuimos los últimos en llegar a los caminos con él. Pero fue porque vimos un cambio, tenían ganas de ir, no se perdían las reuniones. Y como les digo, a veces, y me pasa, a veces no tengo ganas de ir. Y no vengo. Y a veces el corazón se me duele porque yo digo, miren si el Señor el día de mañana no tiene ganas de salvarme. ¿Nunca se lo preguntó? Miren si el día de mañana el Señor dice, ni ganas de salvarla a este. Y otra de las cosas también que le da gracias a Dios era por el vehículo, por el auto. Nos fue de gran ayuda a nosotros con Mili. Y le pedíamos al Señor que por favor podamos tener, antes del cumpleaños de Roma, por el tema del frío, por el tema de que se venía feo el invierno. Y el Señor lo hizo 3 meses antes de que empezara el frío. Pudimos tener el auto. También uno muchas veces preocupado y el Señor tenía todo bajo control. Y fue una bendición porque fue una bendición, o sea, como lo compramos, a la familia que se lo compramos, o sea, una bendición. Y le agradezco a Dios también por esas cosas porque tenemos para venir a la iglesia tranquilos o para ir a Cervantes o a donde podamos ir, tratamos de ir porque ahora lo podemos hacer. Y yo le decía a Miri, pedíamos tanto el auto y muchas veces decimos, no tengo ganas de ir. Y podemos, miren el pastor se quedó sin auto y se me rompió y voy a la iglesia. Pero ¿saben qué? Tiene que venir porque es el pastor. Lamentablemente. ¿Amén? ¿Es así o no? Nosotros si queremos no venimos. Porque somos ovejas, somos humanos, no venimos, listo. Pero el pastor tiene que venir. Porque si no viene el pastor, no viene el pastor. Nosotros lo encontramos y venía caminando el pastor. Es un ejercicio. Y esas cosas las tenemos que tomar, hermano. Amén. Nosotros cuando comenzamos con mi familia, nos íbamos a la iglesia en cada casa de medio. Teníamos un vecino, mi papá todavía está, ¿no? El vecino, y nos llevaba borracho a la iglesia. Ahí aprendemos a clamar, a orar, pero no saben cómo. Llegábamos vivos por misericordia del Señor nada más. Tenía una tráfico y nos llevaba todos. Porque no teníamos que ir. Decíamos, nos alcanza la iglesia, y a veces entraba a la iglesia, así, hacía un escándalo. Y nosotros clamábamos nomás, Señor, que llegáramos bien a la iglesia. ¿Sí? Y si no, nos íbamos caminando. Y disfrutábamos de eso. Y a veces nos tenemos que acordar de esas cosas para descansar en la presencia del Señor. Amén. Y como les digo, a mí siempre me viene eso y me río porque digo, nos podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, el Señor tuvo misericordia, nos guardó. Pero bueno, nosotros teníamos ganas de ir a la iglesia, de ir a la reunión y teníamos que llegar como sea. Amén. Caminando, en bici, en lo que sea, llegábamos. Y hoy yo lo veo, digo, ¿qué me pasó? Uno tiene que ser sincero, ¿no? Yo digo, muchas veces, como les digo, no quiero ir. Y antes
me iba corriendo a la iglesia, caminando me iba. De mi casa, de la casa de mi papá hasta el Porvenir. Una punta a la otra. Iba. Y esas son las cosas que el Señor traía a memoria en este tiempo a mí, a mi vida, a mi corazón. Y venía esto, ¿no? Del descansar. ¿Por qué? Porque me acordaba de todas esas cosas. Logramos descansar, logré descansar en el Señor. Hoy tengo un trabajo estable, gracias a Dios. Tengo a mi familia que está en la iglesia. Tengo a mi hija que está creciendo. Y le doy gracias a Dios, porque también eran sueños que uno tenía de chico. Mi mamá siempre se acuerda por ahí que yo decía que iba a comprar una casa ahí cerca. Era medio fantasma cuando era chico. Siempre quise tener hijos, tener una familia, ¿no? Pero yo le decía a mi mamá que donde vivimos ahora, nosotros nos criamos ahí. Y 2 casas para allá había un terreno baldío. Yo le decía a mi mamá, yo me voy a comprar ese terreno, voy a hacer mi casa y vos vas a cuidar a mis hijos, le decía. Mientras yo voy a trabajar. Amén. Y hoy vivimos ahí y está pasando todo eso. A veces uno sueña y no se da cuenta que los sueños se cumplen porque estaba en el corazón del Señor. Amén. Y hoy ese terreno ya hay casa, vive otra familia, pero estuvo abandonado un montón de tiempo. Yo siempre le decía de chico a mi mamá eso. Hoy me río porque ya está. Pero ¿a qué iba con esto? Que el enfocarnos tanto en el futuro nos desvía del propósito, nos desvía de la cruz, del blanco perfecto que es Jesús. Se están cumpliendo todas las señales, el Señor viene pronto. ¿Y cuántos están descansando en Él? ¿Cuántos saben lo que el Señor quiere hacer con ustedes? ¿A cuántos Dios le ha revelado el propósito? Le ha dicho, acá vas a funcionar. Amén. Porque también el llenarse de cosas dentro de la iglesia no te deja tiempo. Está bien servir, sí, está bien servir. Pero a veces queremos estar en todo. Y se lo digo por experiencia. Porque cuando nosotros nos empezamos a congregar estaba en todo. Y llegó un momento en el que no estaba en nada después. ¿Pero por qué? Porque me cansé. Estaba en un lugar, estaba en el otro, estaba en el otro, estaba en el otro. Era figurita repetida, me veían en todos lados. Y llegó un momento en el que me cansé. ¿Por qué? Porque estaba en todos lados y en ningún lado funcionaba como tenía que hacerlo. Y como les digo, hay que servir al Señor, sí, pero tenemos que encontrar en el lugar en el que el Señor nos puso. Y ahí funcionar, amén. Y ahí multiplicarnos y ahí desatar el talento que cada uno de nosotros tiene, el don que cada uno de nosotros tiene. Porque si no nos llenamos de cosas y no hacemos nada al final. Y eso trae a nosotros, como les digo, un no descansar, un no disfrutar. Porque yo me di cuenta que tanto tiempo no disfrutaba de ir a la iglesia o de servir. No disfrutaba, estaba ahí porque tenía que estar, estaba ahí porque no había otro, quizá, o porque me animaba. Porque me animaba nada más. Me decían, Seba, ¿querés coordinar? Sí, coordino. ¿Querés predicar? Sí, predico. ¿Querés poner música? Pongo música. Y me cansé. Porque estaba en todos lados. Hasta que el Señor reveló en lo que iba a funcionar. Y trato de perfeccionarme y trato de pasar tiempo con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor me use, amén. Y para que ustedes puedan recibir de lo que Dios tiene de parte de mi vida para ustedes y de lo que Dios puso en mí, amén. Hasta aquí ha sido la palabra. Los invito a los músicos por este lugar.
Que podamos descansar en el Señor, amén. Amén.